al final de cuentas, qué calidad de vida van a tener las personas adultas mayores, la población en general, pero específicamente por las mismas necesidades, qué es lo que va a estar pasando cualitativamente con las personas adultas mayores. Quizá aumente la esperanza de vida a 78, 80 años, sin embargo, hay que revisar y tratar de prever cómo van a estar, cómo van a darse esas condiciones y qué necesidades van a ir surgiendo. De tal manera que hay que medir esas condiciones, hay que establecer cuáles son las percepciones que tiene el mismo adulto mayor sobre su nivel de funcionalidad, sobre qué tanto se están adaptando para tratar de dar una mayor certidumbre, si es posible, y a partir también de estas necesidades que se van detectando a través de todo este conocimiento que se va generando desde la academia, pues se pudieran plantear algunas políticas públicas o desde las mismas organizaciones no gubernamentales, desde las mismas instituciones educativas, políticas de atención para este tipo de poblaciones. De tal manera que al aumentar la esperanza de vida, pues va a haber también una interacción generacional importante y nunca antes vista. Vamos a tener población muy joven conviviendo con población de personas o personas adultos mayores, de tal manera que va a ser importante que estemos preparados para poder atender todas las necesidades y poder adaptar también todos los servicios que se brindan a nivel social y también incluso a nivel mercantil. Van a irse creando nuevos consumidores de muchos servicios específicos para las personas adultas mayores. Entonces va a ser importante que a nivel social y a nivel económico y a nivel político, pues estén adaptados, ¿no?, a ese tipo de necesidades y cubran esas necesidades y se aprovechen también esas áreas de oportunidad. Y como ya comentaba ahorita, esta longevidad pues, va a ir acompañada de la necesidad de contar pues, con servicios de asistencia en cuestiones de salud, tanto física como también a nivel mental y también de asistencia social. Pues sabemos que los servicios de psicogeriatría pues, van a ir aumentando tanto en oferta y también como en demanda. Además de, bueno, que muchos servicios de asistencia social van a tener que adaptarse, y vamos, llamarlos de asistencia social no en un sentido asistencialista, sino en función de dar esas opciones de desarrollo y del ejercicio de los derechos de manera plena a las personas adultos mayores. Estamos hablando de que puedan tener el acceso adecuado a servicios educativos, a servicios de salud, la participación ciudadana, el derecho también a una vida pues libre de violencia, una vida que cuente con servicios de seguridad adecuados, de tal manera que incluso también aparte de la sexualidad, que es un componente también importante. Entonces, vemos que son estas nuevas necesidades que se van creando en estos servicios y va a ser importante que se tomen en consideración. Va a ser necesaria también la disposición en ayuda y va a ser necesario que la misma sociedad y el Estado estén comprometidos también en diversificar estos servicios y diversificar las estrategias para la atención. Pero para todo esto, pues necesitamos conocer cuál es el estado específico y la percepción que se tiene o que tiene el propio adulto mayor sobre su entorno y la manera en que funciona y la manera en que interactúa. En conjunto, con el aumento de la población de personas adultas mayores, se necesita el aumento también de cuidados específicos, ya como lo comentaba ahorita, de servicios específicos, tanto de salud física como de salud mental. De hecho, hay pocos programas en México, en el caso de la atención de la salud física y mental, que estén enfocados específicamente al área gerontológica, la gerontología, geriatría. No se ha visto el potencial que tiene y la necesidad o la atención a la necesidad específica. De tal manera que, bueno, en el caso de Coahuila, pues solamente el programa que les comentaba de la maestría en adulto mayor o la maestría en enfermería en atención al adulto mayor es con el que se cuenta. Por ahí en la Universidad Tecnológica hay una especialidad en gerontología y está tomando importancia los servicios de atención y de cuidado específico para adulto mayor.
Incluso también están, en el caso del desarrollo inmobiliario, están surgiendo algunos también complejos habitacionales, fraccionamientos nuevos aquí en el estado, que van específicamente diseñados para población de personas adultos mayores. Hay uno que se llama Rincón del Cielo por aquí en la ciudad de Saltillo, y la condición específica es de que tienen que ser adultos mayores quienes los adquieran. Entonces, es bastante interesante, ¿no? También cómo se va incluso hasta el mercado inmobiliario tratando de atender este tipo de contextos. Y bueno, atender esas necesidades, ¿no? Las necesidades también de desarrollo integral que tienen las personas, en el caso de la habitación. Pero pues no hay que olvidar que en la mayoría de los casos hay un detrimento en cuestiones de salud, hay el padecimiento de enfermedades, sobre todo en el contexto mexicano, de enfermedades crónicas principalmente, y ya lo hemos visto como consecuencia en el caso de la pandemia, pues que los altos índices de mortalidad pues han estado asociados al padecimiento de muchas enfermedades crónicas que se presentan en la población de adultos mayores mexicanos, de tal manera que es un factor ahí importante a considerar de riesgo. También hay que considerar el entorno social que se va reduciendo en muchos de los casos y el estado emocional también que puede verse afectado conforme el aumento de la longevidad. Además de la carga cultural importante que hay que considerar, sobre todo por el papel que juegan las personas adultos mayores en la familia mexicana. Ahora, también es importante, en este caso cultural también, pues las mismas tendencias, ¿no?, que se han presentado a romper con ese modelo también tradicional de familia o de conformación familiar, incluso ese modelo también del matrimonio como el fin último en el desarrollo de las relaciones interpersonales. Entonces va a ser también importante considerarlo de que van cambiando y vamos a tener también una cantidad importante de adulto mayor que no necesariamente tiene familia como tal o pareja, sino que también quienes han decidido optar por una vida de manera más individual. Entonces, eso también es importante considerar al momento de hacer una evaluación de estos indicadores de autonomía y de bienestar en este grupo poblacional. Hay algunos aspectos de la percepción sobre la salud y el conocimiento de las redes de apoyo social o de apoyo emocional que se tienen en el caso del adulto mayor. Incluso con las mismas formas de evaluar, hubo toda una tendencia para hacer muy específicos las escalas y los instrumentos de evaluación, de manera tal que los cuestionarios se construían muy específicos, por ejemplo, para población adulto mayor con diabetes o con enfermedades crónicas o con insuficiencia renal específicamente. Pero también una evaluación general podría ser pertinente y no tan específica o enfocados en alguna patología en particular. Entonces, es un aspecto también importante. Perdón, doctor, ya nos está viendo su presentación. Sí, ya la voy a compartir nuevamente. Doctor, ¿está con dificultad desde compartir su pantalla? Listo, ahí ya la pueden ver. Aún no. No. Es que yo tengo su presentación y puedo compartir su presentación. Listo, sí, ya. Ok, muy bien. Gracias. Gracias. Aquí nos quedamos entonces.
Bueno, les comentaba entonces que hay instrumentos específicos, pocos de manera general, entonces parte de lo que inicialmente estamos planteando con esta escala, estoy planteando con esta escala. Claro que con posteriores y sucesivas aplicaciones se puede ir haciendo todavía mucho más fino y buscando hasta qué punto pueden existir invarianzas en el comportamiento o en el funcionamiento de la propia escala. Entonces, bueno, esta es una primera parte, ¿no? De este proceso de estructuración de la escala y de, en este caso, de la evaluación de algunas propiedades métricas que pueda tener para posteriormente hacer los ajustes y hacer una nueva versión, una nueva aplicación. Y bueno, importante también considerar que existe una amplia discusión acerca de lo que es y como definimos el envejecimiento saludable o el envejecimiento exitoso, que no necesariamente está vinculado con la ausencia de enfermedades. Digo, la misma definición que se acepta en los últimos años nos habla, ¿no? De que no es necesariamente la ausencia de enfermedad, sino todo ese equilibrio entre la parte física y la parte emocional. De tal manera que es un aspecto también a considerar como punto de partida para la evaluación adecuada de lo que es la autonomía y la percepción de bienestar en las personas adultas mayores. Además, bueno, la percepción de bienestar y de calidad de vida puede verse afectada por la salud física y psicológica emocional de la persona y su nivel de independencia de apoyo social. Ya desde hace un buen número de años ha estado el debate importante para tratar de definir lo que es calidad de vida y nos encontramos con un amplio número de acepciones para tratar de clarificar en qué sentido se puede considerar desde el punto de vista teórico lo que es calidad de vida, porque realmente no es un concepto disciplinar propiamente, es decir, se puede evaluar o conceptualizar desde la psicología, incluso desde la educación, desde la sociología, desde la economía, de tal manera que eso es lo complicado del mismo término y a la vez también su riqueza para poder aprovecharlo al momento que lo utilizamos como una variable importante de estudio. Que en este caso, bueno, se ha considerado en tres dimensiones, principalmente la acepción de lo que es calidad de vida, una que va más enfocada con la salud, una parte que va más enfocada con las condiciones de vida y otra que tiene que ver con la parte subjetiva y la parte emocional. En esta última es en la que, desde el punto de vista desde el cual nos enfocamos para la construcción de esta escala. Además, se ha dado un incremento también importante a nivel internacional sobre la medición y evaluación de la calidad de vida y sobre todo específico en el adulto mayor, vinculado con los conceptos de bienestar y de envejecimiento exitoso. Yo les comentaba al inicio que esta es una versión reducida de una escala que ya habíamos realizado antes, pero era una escala muy amplia, muy amplia. Estamos hablando de 60 reactivos. Entonces era... decía por ahí un maestro, no es un instrumento de medición, es un instrumento de tortura prácticamente. Entonces, bueno, a partir de todos los análisis que hicimos, pudimos hacer una reducción y construimos esta nueva versión enfocándonos específicamente en esta autonomía y bienestar inicialmente, y ahorita van a ver cómo cambiaron un poquito los factores. Rompimos un poquito ahora sí que el propósito y el espíritu, por decirlo así, o la naturaleza de lo que son los análisis, por ejemplo, factoriales de reducir dimensiones, y al final terminamos con más dimensiones, pero creo que resultó en una propuesta más congruente y más clara, ¿no? Al momento de hacer la evaluación. Ahorita vamos viendo los reactivos. Bueno, en cuanto a autonomía, está vinculada con la calidad de vida y está vinculada con las actividades que se dan de forma natural, con las actividades del día a día, con las actividades que nos permiten ser adultos independientes y que nos permiten salvaguardar la salud física y además, bueno, esta cuestión de autonomía termina siendo un factor protector para otras dimensiones. En el caso de la autonomía, que está vinculado pues también con la percepción de dolor físico, de incomodidad física, se dice que impacta, al menos los estudios así lo reportan, que impacta de forma negativa en la autonomía y la independencia funcional y la valoración de la calidad de vida de las personas adultas mayores, dando como resultado pues, conductas o situaciones negativas o adversas al propio desarrollo y a la propia percepción de calidad de vida.
Bien. Por lo tanto, bueno, pues entre más comprometida se encuentre la salud, tanto física como mental, más será la presencia de una disfunción social, la presencia de algunos indicadores que afectan la salud mental, como en este caso, pues ansiedad, depresión, y por lo tanto, de ahí la importancia de establecer una evaluación específica centrada en el bienestar o en la evaluación del bienestar de las personas adultas mayores, de tal manera que pueda favorecer a la práctica clínica, a toda la clinimetría que se realiza en los diferentes programas de atención para la evaluación de este estado poblacional, de este grupo poblacional. En el caso de Coahuila, por ejemplo, hay toda una institución específica para la atención y para la oferta de diversos servicios de salud, tanto física como mental, para la población de personas adultas mayores, que es el Centro Estatal de Salud Mental. Ahí precisamente se tiene toda una clinimetría donde después de pasar así con toda la evaluación de la salud física a través del área de medicina, pasan también un área de evaluación desde el punto de vista psicológico, donde hay una psicóloga específica, una psicóloga clínica, donde se establece toda una evaluación específica de diferentes aspectos en el desarrollo del adulto mayor, sobre todo considerando pues, la epidemiología en cuestión de salud mental, de tal manera que este tipo de evaluaciones son necesarias también para tener una visión complementaria de la situación del adulto mayor. De ahí, de ahí la intención de que se proponga, ¿no? De proponer esta evaluación. El objetivo de esta parte, les digo, porque son más análisis los que estamos haciendo, pues es estimar algunas propiedades psicométricas de esta escala de bienestar y autonomía, que es como le llamamos, específica para personas adultas mayores, de 2 muestras que tomamos en México. Es un estudio de corte instrumental, cuantitativo. Fueron 2 muestras, una que se tomó en el estado de Coahuila, la ciudad de Saltillo. En total fueron 895 adultos mayores, de los cuales casi el 60% pues eran de la ciudad de Saltillo y poco más del 40% del estado de Yucatán, en el municipio de Tizimín, que fue de donde se obtuvo la otra parte de la muestra. El 48%, casi 49% eran mujeres, 51% de la muestra eran hombres. El criterio, pues utilizamos el de la definición de adulto mayor a partir de 60 años. Se utilizó para la evaluación, pues esta escala breve, le llamamos de bienestar y autonomía en adultos mayores, diseñada, como les comentaba, a partir de esta escala más grande, que es una escala de calidad de vida para adultos mayores en comunidad, con 2 dimensiones originalmente. Por eso les decía ahorita que al final tenemos 2 dimensiones y al final nos quedamos con más, y como que va un poco en contra de los supuestos de un análisis que pretende reducir dimensiones. Autonomía, que contiene 7 reactivos, que lo que evaluaban era el nivel de satisfacción percibida para efectuar actividades de tipo cotidiana. La parte de bienestar, compuesto por 14 indicadores que evaluaron la autopercepción de satisfacción con las condiciones de vida física, emocional y social. La forma, como les decía, esto se hizo antes de la pandemia, entonces todavía aquellos tiempos en que hacíamos investigación de campo y cara a cara con los participantes de manera más sencilla. Fue una entrevista directa, no remunerada, en este caso en el Centro de Atención del Adulto Mayor, ubicado en la ciudad de Saltillo, que es el Centro Estatal de Atención al Adulto Mayor, el CEAM, en Saltillo, en Coahuila. La muestra de Yucatán se obtuvo en el centro a partir de los datos del Centro de Salud Urbana. Ellos tienen un registro en el municipio de Tizimín donde se tienen identificadas las zonas en donde se encuentran los adultos mayores, y el procedimiento para la administración en ese caso fue de manera particular en cada uno de los domicilios de los participantes. Sabemos que hoy en día es un poco más sencillo poder identificar en qué hogares se cuentan con personas adultos mayores a través de las áreas estadísticas básicas. Entonces, con eso pues facilita un poco el trabajo de campo. Los análisis, bueno, se exploraron mediante, bueno, estadísticas descriptivas, algunas medidas de tendencia central y de dispersión para identificar la forma de la distribución de las variables.
Se procesó un análisis factorial, un exploratorio, con 448 casos, que correspondieron al 50% de la base de datos, y se utilizó el método de mínimos cuadrados no ponderados con una rotación oblicua mediante el método PROMAX, considerando como base teórica pues que había una relación entre la dimensión de autonomía y la dimensión de bienestar. Atendiendo a las recomendaciones de, bueno, como íbamos a hacer también un análisis factorial confirmatorio, pues dividir la base de datos en 50% para minimizar el efecto del azar en el resultado, por eso dividirla a la mitad. Para el análisis factorial utilizamos un software libre que se llama Factor 10, si por ahí lo conozcan. Es un software libre específico para análisis factorial exploratorio. La ventaja de ese software es de que permite procesar los datos, a diferencia de los otros software, el más utilizado como el SPSS, nos permite procesar con una matriz de correlaciones, no la de Pearson, sino con una matriz de correlaciones policóricas, dado que la naturaleza de las variables, la forma en que se hicieron las preguntas es con un escalamiento ordinal, ¿sí? Entonces, con frecuencias, ¿no? Pero al final utilizamos ese escalamiento ordinal, entonces atendiendo a recomendaciones también que nos marca la literatura, utilizar un método más robusto, que es en este caso el de mínimos cuadrados no ponderados, para poder procesar ese tipo de variables con la misma rotación oblicua, con este método PROMAX, y entonces utilizamos este software, y para la extracción de los factores o para saber con cuántas dimensiones nos íbamos a quedar, aparte de atender la versión previa que ya teníamos de esta escala, la teoría que está subyacente también a la construcción del instrumento, utilizamos un procedimiento que es un análisis factorial o análisis paralelo, para también darnos una idea de cuál sería una cantidad idónea del número de factores. Se utilizó el método de mínimos cuadrados también no ponderados con la implementación óptima. Se obtuvieron también, para complementar y ahora sí que justificar de una manera más objetiva el número de factores, el índice de simplicidad de Ventler y el índice de simplicidad de la extracción, además de un índice también propuesto por los autores de este software, que es el índice H o de replicabilidad del constructo. En el caso de estos índices de simplicidad, lo que nos van a indicar es, prácticamente, si la solución precisamente tiende a ser la más sencilla, con el mismo poder de explicación o con la misma capacidad de explicar la varianza del fenómeno. Y en el caso del índice H nos va a indicar qué tanta posibilidad, mientras más alto sea, el punto de corte es 0.80, nos va a indicar qué tanta posibilidad existe de que los factores o la estructura de los factores se mantenga a lo largo de otras aplicaciones. Sabemos que en el análisis factorial exploratorio, pues el cambio de la muestra, el cambio de la población, pues termina afectando de manera importante a la conformación y a la interpretación de los factores. Entonces, este índice H es un complemento también para buscar tener certeza si estos factores no van a cambiar y si volvemos a procesar otro análisis factorial. Okay. Y el confirmatorio se procesó con la otra mitad de la muestra, 400 de la muestra, sí, de la base de datos, 447 casos. Se utilizó el método de mínimos cuadrados generalizados, se obtuvieron algunos índices de bondad de ajuste para verificar la estructura propuesta y que surgió del análisis exploratorio. Y bueno, espero que se vea lo suficientemente claro. Al final, originalmente eran dos factores, dos dimensiones las que se proponían medir con esta escala de autonomía y de bienestar. Y al final, como resultado, el análisis paralelo nos recomendó una estructura factorial de 2.
dimensiones. Sin embargo, al momento de evaluar los índices de simplicidad y al momento de evaluar también el índice H, y al momento también de evaluar la varianza explicada y la misma capacidad de interpretación de los factores, nosotros pudimos identificar 4 factores, además de que, bueno, si nos quedábamos con el resultado tal cual nos lo daban, nos daba un resultado de 4 dimensiones. Una dimensión de autonomía, una dimensión de bienestar físico, una dimensión de bienestar emocional y una dimensión de bienestar social. Son las 4 dimensiones en las que se dividían los diferentes indicadores, haciéndola más específica a la propuesta original que teníamos de 2 dimensiones. O quizá también pudiera estar ahí implicada la presencia a lo mejor de factores de segundo orden. Pues, sin embargo, la propuesta la ajustamos así para que quedaran 4 factores de un tamaño bastante reducido y con una cantidad de reactivos en el total de la encuesta bastante manejable y bastante práctico de responder para la población a la que va dirigido, lo que sea rápido. No lo hemos probado esto en un formato electrónico, como decía, todo esto fue a lápiz y papel. Sin embargo, al parecer los indicadores de ajuste parecen adecuados para esta aplicación. Falta todavía más trabajo que hacer en este texto y en esta base de datos. Bueno, este es el diagramita del análisis factorial confirmatorio con la correlación entre las 4 dimensiones que se identificaron en el análisis, entre autonomía, bienestar social, bienestar emocional y bienestar físico. Algunos indicadores también adicionales de propiedades métricas. Bueno, los indicadores de ajuste en la muestra conjunta, en la muestra de Yucatán y en la muestra de Coahuila, que en ambos casos puedan considerarse como de buen ajuste. En el caso de la confiabilidad o de la consistencia interna del cuestionario, bueno, originalmente lo evaluamos a través del coeficiente alfa de Cronbach, bien conocido por todos. Sin embargo, también atendiendo a recomendaciones en la literatura y aprovechando el análisis factorial exploratorio y aprovechando también el software que nos permite obtenerlo, el software factor, obtuvimos el coeficiente W de McDonald, o también le llaman alfa ordinal, específico para este tipo de variables con este nivel de medición. Y resulta con un coeficiente, en el caso de la muestra conjunta, de toda la escala de 0.94 y de Yucatán de 0.95 y de Coahuila de 0.98, bastante alta, y una correlación, bueno, promedio bastante cercana al 0.30, considerado también como idóneo en cuanto a la consistencia interna. Entonces vemos que los indicadores de confiabilidad y de consistencia interna del cuestionario también parecen ser alentadores y con buena puntuación. Bueno, importante a considerar después de estos resultados que bueno, la parte afectiva o emocional ha sido subestimada en muchos modelos explicativos del adulto mayor por la misma condición de la prevalencia de algunas enfermedades o comorbilidades, y se ha centrado principalmente en las consideraciones del desempeño físico. Por aquí no solamente preguntamos si una actividad física o de la actividad o a una actividad de la vida cotidiana la realiza o no, sino además qué tan bien considera o qué tan satisfactorio es el desempeño en ese tipo de actividades. Entonces, entrando también un componente actitudinal con respecto a las diferentes condiciones físicas, ¿no? Y condiciones de salud. En este estudio, uno de los factores que se configuró dentro de la escala obedece a la necesidad de valorar el impacto de las emociones también sobre el funcionamiento cotidiano y el impacto que pueda tener en la percepción de bienestar. Además de que este instrumento pues, puede cumplir el propósito de aportar variables a la clinimetría del adulto mayor, principalmente en variables psicológicas y sociales, lo que puede corresponder al interés que existe en la medición y la evaluación en este grupo poblacional, dando también como una alternativa más a lo que existe de propuestas para la evaluación de este tipo de componentes. Y claro que sabemos, en función de las tendencias actuales en la construcción de escalas, de que, bueno,
estas versiones se tienen que irse revisando y continuamente se tienen que estar actualizando y evaluando la vigencia que tienen en las personas y para tratar de explicar el comportamiento de las personas. Entonces, bueno, es una alternativa que se tiene que ir revisando también conforme va pasando el tiempo. Bueno, la estructura presentó indicadores de ajuste. La estructura factorial definida con la escala es congruente con las variables consideradas en las definiciones que existen sobre bienestar y el envejecimiento exitoso. Incluyen aspectos también como satisfacción vital, satisfacción con la vida cotidiana y con la presencia de emociones positivas, como parte también del constructo que se trató de identificar a través de los diferentes análisis que realizamos. Y esa sería mi última diapositiva. Y bueno, les decía, esta es una escala que todavía le falta más trabajo. No hemos tenido la oportunidad todavía de aplicarla en este formato electrónico, tratando de ajustarnos a la ahorita, esperemos que sea provisional forma de hacer investigación, para tratar de acercarnos un poquito más a una medición e ir puliendo y mejorando los indicadores que se van presentando e ir evaluando que los diferentes factores permanezcan, que componen esta percepción de autonomía y de bienestar, permanezcan, y también vinculándolo con otras formas de validación, ¿no?, del cuestionario, como en este caso de validez de criterio, a través, por ejemplo, de la aplicación convergente con índices de CATS o índice de Bartel, para tratar ahora sí que de correlacionarlo con mediciones específicas y clínicas de funcionalidad instrumental del adulto mayor. Y bueno, ahí está la propuesta a su consideración de esta escala y de la experiencia que hemos tenido y que todavía nos falta por tener más experiencia y más trabajo en estas temáticas. Bueno, muchísimas gracias, doctor José González, por su participación. Muchas gracias por traernos algo tan novedoso y pues por ver algo que siempre es tan importante, que son las escalas de evaluación, que tantas veces son pocas, escasas, a veces no están validadas y bueno, siempre es un problema, siendo que escalas nacionales que nos permitan entender la cultura y el ámbito socioeconómico de las personas es algo maravilloso. En este sentido, muchísimas gracias. Fue un honor poder escuchar. Yo realmente intervengo muy rápidamente para agradecerle y pues entonces estará Ana Sofía para ver algunas preguntas. Creo que probablemente habrá muchísimas preguntas. Ojalá tengamos oportunidad de responder a todas y una vez más, doctor José González, muchísimas gracias por su participación y esencialmente por la aportación que nos trae a todos los que trabajamos con los adultos mayores. Ojalá podamos utilizar la escala a la brevedad con alguna investigación que tengamos aquí en la Universidad de Guanajuato y seguramente en la UGED. Muchísimas gracias, doctor José. Muchas gracias. Ahora continuamos con las preguntas. No sé si alguien tenga alguna por medio del chat o en caso de que lo requiera, pues pueden utilizar el icono de la manita y mis compañeros estarán cediendo la palabra. Doctor, muy buenos días. Todo lo que usted mencionó está muy interesante y me gustaría que fuera tan amable en explicarme lo que usted menciona relacionado a la parte afectiva. Si es tan amable, por favor. Sí, en la parte afectiva, o lo que consideramos como la dimensión afectiva, emocional para esta escala, se están considerando indicadores ¿Sí? Sí. En esta parte afectiva tiene que ver con la satisfacción con el estado, las condiciones de vida, al menos así lo evaluamos con las condiciones de vida del adulto mayor. Nos enfocamos específicamente con algunos indicadores que pudieran denotar
algún estado, por ejemplo, de estrés, de ansiedad o depresión, por ejemplo, reactivos como que si durante el último mes ha sentido que le falta el apetito, se siente triste sin un motivo aparente, se sintió nervioso sin un motivo, o, por ejemplo, alguna falta de sueño o que no puede dormir, que son indicadores también bastante frecuentes para la evaluación de algunas escalas de carácter emocional en el adulto mayor. Es de lo que principalmente trabajamos y lo que tratamos de evaluar. Al ser una escala breve, pues lo que tratamos de hacer es una evaluación rápida, ¿no? En el caso de que se encuentren puntuaciones que salgan fuera del comportamiento normal, pues de ahí sí ya implicaría hacer una evaluación posterior ya más específica, ¿no? Gracias, doctor. Se le agradece su atención con esta servidora de Dios y de usted también. Gracias. Muchísimas gracias, doctor José González. Nos preguntan en el chat si nos pudiera compartir su correo electrónico para hacerle llegar dudas específicas o comentarios sobre su ponencia. Claro que sí. Bueno, yo no puedo escribir en el chat, pero si gustan se lo dicto para que lo puedan poner en el chat, que es todo mi nombre completo, José González Tobar, @guadec, UADS, guadec.edu.mx. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que desee hacer alguna intervención, comentario? Por favor, levante su mano. Irma Ramírez, le cedo el micrófono. Sí, no alcancé a escuchar el correo, por favor, ¿me lo puede otra vez? Más lento porque no puedo escribir pronto. Claro que sí, es José González Tobar, Ajá. @ Sí. guadec, U de uva, D de dedo, E de Ernesto, C de casa, guadec.edu.mx. Después de arroba, Muchísimas gracias. de arroba, disculpe, de arroba y luego U de uva, D de dedo, E de y C de casa, .edu.mx. Le faltó una A después de la U. Antes la A, ¿verdad? Guadec. Adudec. Guadec. Ajá, .edu.mx. .edu.mx, así es. Ok, gracias. Bueno. Muchas gracias, estimada Irma. En un ratito ahí le coloco el correo, solo voy a ubicar, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Gracias. Paul, perdón, aquí estoy a ultrapasar esta cuestión, pero ahí había colocado mi manito. Claro. Doctor, me parece muy interesante esta cuestión que ha mencionado. O sea, en un dado momento tenía una escala con 64 preguntas y en realidad esta escala más breve, nosotros por veces que estamos haciendo investigación y las personas que no tienen conciencia que es validar una escala, que no tienen conciencia muchas veces que es difícil trabajar con adultos mayores e incluso en este momento aún tenemos una población que carece de alfabetización por veces. Entonces, me llamó mucho la atención este cuidado que tuvieron a disminuir tanto en tiempo como a facilitar obviamente el lenguaje de las preguntas. Y muchas veces ahí estamos buscando instrumentos para evaluar y verificamos que tiene, principalmente a nivel de psicología, que tiene
como 100 y tal reactivos y por veces es imposible pasar esas escalas porque los adultos mayores se cansan. Esto a nivel presencial. Así que le pregunto, ¿cómo ha decorrido en este sistema de colocar los cuestionarios a nivel de, digamos, de la parte informática? ¿Cómo les ha resultado? ¿Más fácil? No podemos olvidar que las personas que tienen acceso a una computadora también tienen más escolaridad, más información. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Fue más fácil pasar el cuestionario por, ¿cómo se dice?, por estos instrumentos informáticos, o creen que la población resulta sesgada? Es esa mi pregunta. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente resulta, por un lado, la primera meta es hacer la reducción del número de reactivos para hacerlo más accesible, más práctico, más agradable al momento de responder, generar mayor disposición a la respuesta. Y en este caso, la forma de hacer investigación a través de los recursos electrónicos sí ha hecho más complicado y más lenta la recolección. Nosotros pensábamos al inicio, porque otras experiencias sí no lo dejaron, las respuestas en electrónico eran muy rápidas. En una semana lográbamos captar 1,000, 1,200 casos. Y dijimos, bueno, quizá va a funcionar de la misma manera en el caso adulto mayor, y no, fue bastante lento, y al menos en los canales mediante los cuales lo distribuimos, que es principalmente redes sociales, fue bastante lento. En el momento en el que nos funcionó fue cuando empezamos a solicitar permisos en diferentes grupos de redes sociales que existen, grupos de apoyo, grupos de poesía, círculos de lectura, donde específicos para adulto mayor, y ahí fue donde pudimos generar mayor disposición a la respuesta a través de los administradores. Les hacían llegar la encuesta, la comparten a la página. Además de también la distribución a través de grupos de WhatsApp, pero así que la persona adulta mayor vea la encuesta en Facebook como una publicación cualquiera, es complicado de que pueda generarle el interés para responder. Tiene que haber ahora sí que ese elemento común, ese identificador con la vida, ¿no?, con las vivencias del adulto mayor, para que tenga disposición a responder. Fue bastante lento. La última experiencia que tuvimos con recolección de datos fue a principios de este año, y estábamos aplicando una escala de pensamientos o creencias irracionales sobre el sueño en adultos mayores. Estábamos tratando de validar una escala con una estudiante de maestría, y fue hasta que no utilizó estrategia de los grupos de redes sociales, como funcionó, iba bastante lento, 1, 2, 3 casos por semana, y luego ya logró una captación de alrededor de 400 en una semana. Entonces, se ha vuelto lento si no se saben aprovechar canales de interés para la persona adulta mayor, para que pueda responder y pueda generar esa disposición. Entonces hay que usar mucha creatividad para hacer esto. Sí perdemos, como dicen, muchos datos, porque sí son un tipo de población con una escolaridad, como lo menciona, muy particular, con cierto poder adquisitivo para tener una computadora, para tener un celular inteligente que pueda acceder, para tener también el acceso a Internet. Entonces sí son datos que se están perdiendo de otro tipo de población que los pudimos haber captado de forma presencial. Tuve una experiencia hace como 4 años en una estancia de investigación que tuve la oportunidad de hacer en Chile. Fuimos a recolectar con una primera versión de esta escala, que era la versión larga, a centros comunitarios en la ciudad de Santiago, en el municipio de Providencia, que fue donde nos dieron oportunidad de entrar. Probamos en varias municipalidades y fue donde nos respondieron. Y ahí también tuvimos un sesgo importante, porque curioso que la mayoría de las personas que asisten a esos centros comunitarios eran personas con un nivel de escolaridad, de maestría, de doctorado, esposas de exministros, exministras del país. Entonces era un perfil muy diferente al perfil, por ejemplo, de personas adultas mayores que asisten a los centros comunitarios aquí en México. Entonces resultaba bastante interesante cómo se da esa participación en este tipo de centros en otros países. Y ahí tuvimos que hacerlo cara a cara, y nos tomó 3 semanas hacer un levantamiento de 400 más o menos entrevistas
con esa versión amplia de la escala. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias, doctor. Le cedo el micrófono a Jorge Pérez Polanco. Sí, muy buenos días a todos. Doctor José, pues mi respeto, es un análisis muy puntual y bueno, este tema en especial del bienestar es muy subjetivo, como usted lo dice. Yo soy especialista en consultoría de seguridad social, es el motivo que me tiene aquí. Estoy tratando de buscar una línea de empatía directa con el adulto mayor, ya que tocando precisamente el tema del bienestar, para 2050, como bien lo comenta, que va a ser un año bastante complicado para muchos de los mexicanos, y haciendo precisamente ahora sí que ese enlace o empatando con el modelo chileno del cual viene nuestro sistema de jubilaciones y pensiones actual, pues la subjetividad va a quedar en un segundo plano. La verdad es que vamos a ser adultos mayores pobres. Las limitaciones actuales de nuestro modelo de pensiones nos van a dejar así. En especial este tema, y todos han sido muy buenos, pero sí estaré checando el avance de sus mediciones porque quiero hacer esa conciencia en adulto mayor. Llegan conmigo a los 65, 70 años, porque al final de cuentas no aceptan, no hay esa aceptación, como lo decía ayer más ponentes, de cómo se ha tomado la palabra viejo o envejecimiento. Voy a tratar de ser más digerible después de sus presentaciones y ojalá y logremos un poquito mejorar esa calidad de vida precisamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, fíjate, y parte de por lo que nos interesa es por un fenómeno que tiene que ver con va muy vinculado esto de la parte subjetiva de las condiciones de vida del adulto mayor con el afrontamiento también, y con el estilo de afrontamiento luego que tenemos en México de diversas situaciones o de condiciones adversas, ¿no? Y eso es lo que hace bastante interesante el estudiar los diferentes fenómenos en población mexicana. Todos sabemos que a nivel internacional en México obtenemos puntuaciones muy altas en lo que es la percepción de felicidad, que es un componente muy subjetivo. ¿Sí? Podemos estar mal en los servicios de salud, podemos estar mal en los servicios educativos, en seguridad pública, en todos los demás dimensiones, pero en la parte de bienestar, el sentirnos plenos resulta ser un componente bastante alto. Entonces, eso yo creo que tiene que ver más con esa capacidad, con el estilo de afrontamiento que tenemos y de ahí la importancia también de explorarlo, ¿no? Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su intervención a lo largo de esta ponencia. La verdad es que nos ha traído un tema muy interesante, novedoso, que nos va a permitir conocer un poquito más sobre estos factores que están afectando a nuestra población de adultos mayores. Agradezco a todos los que asistieron a esta ponencia y les recordamos que a las 11 comienza la siguiente ponencia que tiene como nombre Alcanzando el equilibrio en la segunda mitad de la vida. Les pedimos no se desconecten y que esperen unos minutos. Gracias.